Buenas noches a todos. Hoy tengo comentarios muy divertidos, entre otros que me falta de tener el micrófono. Os decía que buenas noches y que tenía algunos comentarios para mi gusto muy divertidos, algunos, muchos, con vuestra colaboración. Agradezco la oportunidad de comentar el Dharma, las enseñanzas de Buda. ¿Tenéis alguna cosa para proponer? ¿Está Marisa? Jonsin. No. Vaya, bueno. Pues algunos principiantes, he pensado en ellos para escribir algunas cosas y ordenarlas, pero las cosas son así, precisamente no están. Entonces, os contaré un cuento de cocodrilos. En África Central y del Sur hay un fenómeno curioso sobre los cocodrilos, donde se mezcla el mundo vegetal, el animal y el humano. Una ramita de simple, cuyo nombre no recuerdo, mezclada con la maldad humana y echada al río, se convertirá en un cocodrilo que te comerá. Esta es la tradición supersticiosa. Los brujos disponen de neutralizantes que hay que pagar para la gente que luego lava sin preocupación ninguna en el río, porque si le matan, si le comen, si le pescan los enormes cocodrilos de 4, 5, 6 metros, es que era malo. Pero cada sujeto o no tiene la impresión de ser mala persona, o está cubierto porque ha pagado un neutralizante. Bueno, los egipcios ya criaban cocodrilos hace 3000 años como animales sagrados. Parece que hay que estar a bien con el poderoso y convertirle en Dios a la mínima oportunidad, porque es la máxima categoría de la habilidad para adular, la máxima o entre las máximas categorías del servilismo. Sí, señor, no al Señor, sí al Señor, sí al Señor y sí al Señor. Cuando se apunte alguien más, me lo dices. Eso sí. Bueno, así África, Asia, Australia,
Europa, América, España, está plagada de prejuicios y supersticiones, en cuyo tema nos detendremos enseguida un momento. ¿Qué puede ser ahora? ¿Qué significa superstición? Es algo que se pone sobre la palabra. Una palabra que se convierte, que llega a ser concepto, porque encima se le añade significados contrarios a la razón, por supuesto, que proceden de tradiciones populares antiguas y de pseudociencias, que son las que han estado orientando a los seres humanos desde hace siglos y siglos, como por ejemplo las profecías, astrologías, espiritismo, religiones, mancias, las cartas, los números, los pozos de café, la lectura de los huesos, huesos que se tiran al suelo. Las supersticiones, pues, son sobreposiciones, como acabo de deciros, contrarias a la razón. Y siguiendo esta línea, creo que se puede entender fácilmente que un día se considerará la consciencia del propio ego como una superstición. Igual que cuando se cree en el cocodrilo como un dios, o en cualquier tipo de dioses, de espíritus, de contrarios a los dioses, porque hemos aprendido a aceptar sin crítica toda esta serie de prejuicios, juicios anteriores a la experiencia, a la experimentación de las cosas tal y como son. Por lo tanto, el ego no nos permite ver las cosas tal y como son, sino tal y como creemos que son. Como creemos que son. Por tanto, la clave de las deformaciones, de la falsedad, está en la ignorancia, en no saber razonar, en no saber desmontar los falsos razonamientos, en no saber desmontar al personaje que creemos ser, el personaje que creemos ser. Un conjunto, una colección de datos aprendidos a lo largo de toda nuestra existencia, según el significado de las cosas que le dieron nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros profesores, la calle, etcétera, etcétera. Uno de los trabajos que hemos de realizar es, por un lado, el conocimiento
y el funcionamiento del ego, del personaje, de ese personaje robótico, adquirido, sobrepuesto, acordaos de lo que acabo de decir, de las supersticiones, colocado encima, como un rebozado, como un artificio. Por un lado, el conocimiento del ego y su funcionamiento, porque ese ego es lo que llamamos el personaje o también el robot. El robot, es decir, un sistema adquirido de informaciones no necesariamente razonables, que canaliza los sentimientos, lo que llamamos sentimientos, que son las manifestaciones traducidas ya, conformadas, adaptadas, condicionadas, como el perro o el mono de circo, de las emociones, es decir, del cerebro profundo, en último extremo, las neurohormonas. Estas neurohormonas, producidas por el cerebro, son la base de la supervivencia. Eso que llamamos el cerebro instintivo. Pero el cerebro instintivo condiciona a través de sus neurohormonas, en general, dicho en dos pinceladas, las hormonas del placer y las hormonas del dolor, que funcionan como las drogas vegetales o de síntesis, condicionan nuestra conducta, nuestros deseos, nuestras necesidades, falsas o no. Este es un punto importante. El cerebro no distingue entre una falsa necesidad y una auténtica necesidad. Por eso hacemos sufrir al cuerpo, porque muchas veces le damos el alimento que no necesita, sino que nuestra mente, mal educada, condicionada, cree que es lo que le conviene, y eso le hace enfermar. Pensemos en la enormidad de causas de estrés y de adicción en que los humanos caemos, picamos. La sociedad de consumo está llena, abarrotada de artículos que corresponden a falsas necesidades. Falsas necesidades. Lo primero de todo, Internet. La enorme fuerza de las imágenes, la enorme fuerza del contenido de las palabras, la propaganda, las televisiones, radios, el uso de los móviles, la adicción a las compras, a las drogas permitidas y un largo etcétera cuya enumeración la tenéis en mis libros. Y todas estas cosas conviene conocerlas para tratar de librarnos de ellas, pero no por el conocimiento nos vamos a librar de ellas. Porque hemos de volver a atender a nuestra naturaleza. Hemos de volver a un tiempo anterior a las palabras. Eso es el budismo zen. La realización de nuestra auténtica naturaleza, que es la que nos va a dar la sabiduría necesaria para evitar activar estos sistemas falsos, innecesarios y a la vez productores, causa de sufrimientos. Eso que venimos llamando
los deseos, las ilusiones y las frustraciones innecesarias, porque los deseos y las ilusiones, la mayor parte de ellos son innecesarios, el sufrimiento que corresponde a las desilusiones, a tanta ilusión. ¿Algún comentario? Pregunta, añadido. Bueno, pues vamos con las reacciones subjetivas. Ya no espero más a los ausentes. Algunos, cuando contactan por primera vez con el Zen, notan diferencias con su manera de pensar, y es pronto para que estos principiantes reconozcan que si buscan otra cosa, no puede coincidir con la que ya tienen. Entonces, estos dubitativos dicen, no estoy de acuerdo con lo que este señor dice. ¿Y por qué has de estarlo? Es muy lógico que estés en desacuerdo con muchas cosas, porque es tu ego el que establece la diferencia. Pero si buscas una cosa que no sea tu ego, espérate, no tengas prisa en desecharla. Practica la paciencia. Sin embargo, el miedo a lo desconocido, a lo diferente, les lleva a retirarse sin darse tiempo a familiarizarse con el tema. No piensan, temen. Y una persona que no piensa y teme está dirigida por falsas emociones, por esos sentimientos de los que hablaba antes, los sentimientos de rechazo. Esta reacción funciona también selectivamente, descartándose los que no tienen el coraje o la necesidad suficiente ni la intuición suficientes para seguir un camino de descondicionamiento, para dejar de ser los monos de circo, los perros de circo, que han aprendido cosas absolutamente innecesarias, pero en las cuales creen. ¿Qué recomendación podríamos hacerles? Pues Mu-I, que según los monjes japoneses significa no miedo. Toda nuestra naturaleza está a nuestro favor, no en contra. No nos va a producir ningún mal, sino al contrario. Nos va a ayudar a despertar una sabiduría que ya tenemos por el hecho de estar vivos. Pero solamente ella nos puede ayudar. No son los estupendos pensamientos, las filosofías rimbombantes, las religiones antiguas o modernas, dogmáticas, cerradas, impermeables, etc. Pero todo eso tiene que írselo demostrando uno a sí mismo a través de la práctica. Es mi teoría del huevo frito. Puedes estar hablando de cómo se fríe un huevo 100 años, pero no saber freírle porque nunca le has frito. Fríe un huevo, 2, 3, 4, y sabrás lo que es freír un huevo, e incluso mejorarás. Cada vez freirás los huevos mejor. Nadar, andar en bicicleta, cualquier cosa, opinar sin tener experiencia de ello,
es propio de mentes inmaduras, que creen que pensando entienden. No, no es así. ¿Algún comentario? Voy a acabar deprisa con las chuletas así. A ver, vamos a hablar un poco de la ayuda. Con lo cual cada uno va a poderse sentir dentro de la vida, aunque en escalones, en niveles distintos. Desde el día que nacemos, y quizá antes, desarrollamos la relacionabilidad, que no es más que interdependencia, una de las leyes descubiertas por Buda. Todos somos interdependientes, no solo las personas, los animales, los vegetales y entre sí. Unos necesitamos de otros para sobrevivir. Entonces, repito que todos estamos en esa relacionabilidad a mayor profundidad, unos que otros, incluso a una profundidad negativa, que correspondería a los parásitos y a los delincuentes, a los que tratan de vivir no por intercambios, sino por arrebato individual, no intercambio. El resto buscamos la ayuda como forma de realización cósmica, sin saberlo. Porque no tenemos los esquemas de la totalidad. Tenemos esquemas cortitos, miopes. Entonces, sin saberlo, estamos cumpliendo con las líneas cósmicas de la supervivencia. Sin embargo, la mayoría sigue los condicionamientos aprendidos con mayor o menor cultura, es decir, con mayor o menor información y con mayores o menores medios de expresión. Ejemplo, desde la castañera al jefe del Estado, desde el bombero o el policía hasta el médico o el abogado, las ONG, las asociaciones voluntarias contra el hambre, la ecología, el medio ambiente. Todos estamos, sabiéndolo o no, en ello, en la vida. Y en cada nivel, algunos se sienten limitados por lo que intuyen y buscan, puesto que son sensibles al siguiente nivel que les espera, están incómodos, no tan insuficiente el nivel en que se encuentran. Llámalo, pretenden mejorar o evolucionar. Las palabras aquí podrían ser muchas. Entonces son sensibles al siguiente nivel, le huelen. Y en nuestro caso es el nivel cósmico, que muchas veces he explicado que tiene que ver con los hallazgos de Buda, la totalidad, todo es uno, todo es interdependiente, todo pasa y por tanto hay cambios. Ahí empieza la inteligencia. Hay gente lista, pero muy poca gente inteligente, porque pocos tienen la experiencia de totalidad, de unidad y variedad de todas las cosas.
Así es que todos estamos en el camino, con más o menos conciencia, siendo más o menos conscientes de él. En consecuencia, cada uno puede progresar un paso, o 2 pasos, o más pasos. Y este es el propósito de la práctica del Zen, más bien del budismo en general. Pero aquí hay también desviaciones. Hay desviaciones en los budismos convertidos en religiones ya vuelven a equivocarse. Y desviaciones en la dirección, permitidme hablar así para hacerme entender, porque hay practicantes de 4 días suficientes para hacer progresar a su ego, Estos serían los que dan 1, 2 o 3 pasos. Esto es importante. No todo el mundo puede ser un monje zen. No todo el mundo puede ser tan exigente, tan dedicado. Hay gente que da 2 o 3 pasos y quizá con el tiempo vuelva a dar otros 2 o 3. Pero me parece importante situar a todo el mundo en la empresa de estar en el camino, en el sentido natural de estar caminando tras su propia realización. Por supuesto, no de una realización egocéntrica, sino, aun siendo egocéntrica, esa evolución será cosmocéntrica. Aun siendo destructivos para la vida, formarán parte de la vida. Quizá con el tiempo orienten su brújula de otras maneras, perciban su egocentrismo, porque el cerebro, como es explicado en mis libros, tiene momentos grieta, momentos en los que se abre, quién sabe por dónde, y la luz consigue entrar, pequeñas claraboyas a distintas horas del día, según circunstancias especiales. Influyendo muchos factores biológicos, subjetivos, falsos incluso, que en interrelación consiguen abrir una rendija, una grieta. Y lo que ayer no se percibió, se percibe hoy, o mañana, o el otro día. Reflexionar sobre esto, dar pasos en la dirección de un lugar en el cosmos, es útil, como vengo explicando, para todas las cosas de la existencia, para la ayuda a todos los seres, aunque al principio no se comprenda, para ocupar un lugar en el cosmos, aunque suene a grandilocuente, pues es algo ordinario, es algo
cotidiano. Las personas que reciclan los desechos de su casa, las basuras, están reciclando su propio cerebro. Están haciendo el muro de contención de la destrucción. No hay acción grande o acción pequeña. Hay acción. Y el Zen es acción. ¿Algún comentario? ¿A qué os ha gustado esto? A Soken sí. Da cabezazos. Formamos parte de un plan cósmico, aunque subjetivamente nos veamos muy pequeños, formamos parte del cosmos. Es increíble, pero mientras estemos vivos, formamos parte del cosmos, de la unidad, de la interdependencia de todos los seres. Por eso participar del cosmos con estas distintas formas de ayuda intelectual, sentimental, ayuda fácil, ayuda difícil, todo esto es ego, son palabras. Pues formar parte del cosmos con fuerza, con dedicación, con lucidez, me parece que es una cualidad muy importante. ¿Algún comentario? Nos ocurrió, sí, que está gustando. Y Sirio, sí, mucho. Las fui, sí. Y Ángela, gas. Ángela, ¿estás acompañada? ¿Has tenido buen viaje? ¿Ves la trampa? Dice que no. ¿Que no qué? Pues... No, y ahora sí, gas. Ya. Ángela dice, estoy sola. ¿Ves cómo no conviene adelantar acontecimientos, contar con cosas que luego no suceden y disgustan? Mantenerse en la impersonalidad, en el no deseo, te sitúa en la realidad. Y eso es lo que cuenta. Estar en la fantasía, en la imaginación, en el deseo, es un serio error. Estamos condicionando nosotros mismos los sufrimientos, los nuestros y los ajenos. Porque va a haber conflicto entre nosotros y los demás. ¿Flor ha entrado? ¿Quién? Flor. ¿No? Y Ángela, sí, gas. Ángela, sí. Bueno, vamos a tratar un poco esa frase clásica en el Zen de subirse a los hombros de tu maestro. Una frase clásica, como digo, de la madurez de la conciencia. Un practicante se convierte en un maestro. Un maestro es el que mueve sin moverse, el que es capaz de transmitir el Dharma,
cuando lleva mucho tiempo, muchos años practicando, o cuando su maestro se muere, habiendo pasado un tiempo recibiendo su enseñanza, que son dos aspectos del respeto hacia él. Pero cuando realmente te subes a los hombros del maestro es cuando realiza sus instrucciones. Esta evolución es frecuente en nuestra sangha, en lo que se refiere a lo que traté antes respecto de la evolución de nuestro ego. El Zen puede ayudarnos a hacer evolucionar nuestro ego cuando el practicante teme perderse algo sustancioso, si se dedica de una manera plena al despertar de su conciencia. Este practicante no se hace cargo de la enorme trampa típica del egocentrismo defensivo. Así que subirse a los hombros de un maestro, de tu maestro, es despertar. Evolucionar, hacer evolucionar tu ego, es comenzar el proceso del despertar. ¿En qué grado? Pues él te lo dirá. Y tú te lo irás diciendo en la medida en que esa conciencia se desarrolle, emerja, y tú la atiendas. Como dice la frase del patio, en la medida en que las cosas avancen y tu ego retroceda. Porque si es tu ego el que avanza y las cosas retroceden, eso es egocentrismo. Eso es falsedad. ¿Alguna cosa? Un poco más sobre condicionamiento, insistiendo sobre este tema. Hay unos collares para perros que les dan una descarga eléctrica dolorosa, un pinchazo, cada vez que ladran. El perro aprende pronto a asociarlo y deja de ladrar. Igualmente se puede trazar un perímetro del cual no pueda salirse el perro, porque en el momento en que se sale recibe una descarga programada. Esto es condicionar la conducta. No hace mucho se intentaba curar a los homosexuales por parte de los que creían que se trataba de una enfermedad o de un delito. Y en algunos países aún se les mata. Consistía
en enseñar imágenes homosexuales acompañadas de descargas eléctricas. Es decir, de descondicionar a la mente por el dolor. Esto hasta hace 4 días, y en algunos sitios seguro que continúa. Condicionar, descondicionar. Recordando cosas ya comentadas, el pan y el palo, el placer y el dolor son los grandes condicionamientos y descondicionamientos del karma, es decir, de lo condicionado, en positivo o negativo, del bien y del mal. El Zen no se ocupa de esto, no tiene dogmas que explicar, no hay cánones. Por eso, tratamos de profundizar en las conciencias partiendo del desapego, en primer lugar, a nuestro ego. A eso lo llamamos impersonalizar, ser imparciales. Ni esto ni lo otro, ni lo bueno ni lo malo, ni lo positivo ni lo negativo, más allá de esto. Hay un campo de la conciencia que no tiene por qué estar en lucha con un contrario que resulta ser conceptual y condicionado. Hay un camino de la experiencia de las cosas tal y como son, sin intermediarios egóticos, sin egoísmo, que es mucho más satisfactorio, infinitamente más satisfactorio. Es el campo de lo real, lo que realiza. Por eso llamamos a la práctica realización. No es distinta la práctica de la realización. Son la misma cosa. ¿Alguna cosa? Vamos con la clave mágica. Algo muy diferente es la propuesta continua que se nos hace. Consueña, consigue tus sueños para seguir soñando. Las teles, los famosos, el fútbol, las loterías, los concursos estimulan la imaginación, donde ocurre todo como tú quieras. Como a ti te apetezca, así ocurren las cosas. Soñar es lo mejor. Esta es la propuesta de los medios. Esforzarse es absurdo y trabajoso, y mal remunerado, dice tu pobre ego. Generaciones y generaciones condicionadas a la facilidad son conducidas a esto. Haz el amor como yo te diga y ríete con la María. En la misma dirección, yo el rey. Los falsos significados, prejuicios, supersticiones, la magia, el miedo han sido
utilizadas desde siempre. Fuerza, magia, miedo son combinaciones poderosas con las que manejar las masas. Pero el mismo esquema funciona en cada individuo. Es decir, los abusos con los más débiles, la prevalencia de las religiones que de perseguidas se han trocado en perseguidoras sin compasión por sus alianzas con el poder, explican que el misterio y la magia se apliquen a los deseos inverosímiles de los humanos, quienes parecemos creernos dioses, que se ilusionan con ideas de dominación, de manipulación de las plantas. Pensemos en las fiestas tradicionales de las cosechas, de manipulación de los animales, los sacrificios y las peticiones a unos dioses construidos a la propia imagen, unos dioses con sentimientos, dispensadores de beneficios y peticiones sobre el dinero, la salud, el amor, la buena suerte con las que cambiar el orden de las cosas. Esto es humanidad. Una humanidad desilusionante. Una humanidad que cree en sus propios pensamientos, por irracionales que sean, prejuiciados o ignorantes. Así se comprenderá mejor lo necesario de salir de todo esto íntimamente, individualmente, por el camino de la impersonalidad, por el camino del desapego. Yo el rey, yo nadie, yo nada. Uno de vosotros dice, mi duda es si mi práctica es poca o deficiente, porque hay momentos en el día en los que no puedo decir si he estado practicando o no, porque han pasado sin dejar rastro, como si no hubiera habido conciencia del cuerpo ni de la mente. Y después de pensar sobre ello, uno no sabe distinguir si habrá sido una acción automática o qué. Esta es una comparación que me hago con las situaciones en que sí se ve claro que es el ego el que está presente en la acción, y esas otras situaciones en las que no hay ego y se practica con el cuerpo y las instrucciones. Entiendo que la duda está en la mente que piensa, discrimina, compara, y también que las dudas se resuelven en la práctica. Gaso.
Sobre la práctica escasa, insuficiente o automática, entiendo que cada cual sabe lo que está haciendo si hace tiempo que practica. Las diferencias siempre son egóticas. Practicar con el cuerpo sin conciencia de ello no es automatismo. Y si es con conciencia, se distingue si no consiste solo en pensar que se practica, sin practicar. Es decir, a veces se practica con conciencia y a veces se practica sin conciencia. Hay una gama de niveles de la conciencia cuerpo, de la conciencia pensamiento, que llamamos Ishiryo. En cualquier cosa hay un momento en el que debemos dejar de preocuparnos de si es con ego o si es sin ego. Trascender los opuestos es el propósito del Zen, porque si no, nos vamos a encenagar. Despreocupación es una etapa que viene en cierto momento de la práctica. Toda comparación es imposible. Las comparaciones solo se hacen intelectualmente, porque se compara pasado, es decir, memoria, con presente, y eso no tiene comparación. Porque es construir dualismos, una trampa del ego para obligar a escoger. Esto es simplismo, reduccionismo. Abstracción. Porque entonces, ¿de qué sirve la experiencia? La evolución o la involución contienen innumerables causas y efectos. La comparación, las comparaciones se orientan precisamente utilizando valores propios del ego. Y no es ese el campo del Zen. El campo del Zen es la experimentación de ti mismo como tú mismo, es decir, como naturaleza. Otro de entre vosotros dice: tengo dudas, confusión, todavía no sé si este es mi camino, y en ese caso, ¿dónde queda divertirse? Si las lecturas, las charlas, las conversaciones con tu maestro, las prácticas no te lo van aclarando, parece que estás anclado en la indeterminación por miedos, prejuicios, apegos, dualismos, asociaciones de lo espiritual con lo aburrido, cuando resulta que no hay nada más divertido que aprender cosas de ti, saber de ti, experimentar desde tu propia naturaleza. Esta enseñanza, el Zen, es para los que se ahogan en la vulgaridad de sus repeticiones, rutinas, apegos, sufrimientos, ilusiones incumplidas, desilusiones, depresiones,
y quieren profundizar en otra manera de vivir, sin tal dependencia de lo adquirido, de su ego, de lo añadido, de lo sobrepuesto. Y para esto hay que profundizar en las instrucciones de tu maestro, practicándolas y entrando en el terreno de las transformaciones sin opinión, impersonalmente. Y todo esto es posible de irlo aprendiendo paso a paso. Los comentarios de hoy me parecen muy divertidos. Vamos a ver algo sobre controlar el pensamiento, algo que le inquieta a algunos. Consiste en no activar la mente superficial, egótica, por lo tanto. No seguirla, cortar con ella, dejarla caer. Practicar la impersonalidad y la acción, las instrucciones de cada momento presente, haciendo lo que hay que hacer. No es difícil, lo cotidiano, concentradamente, más allá del gusto y del disgusto, y con todos los sentidos. El pensamiento isirío llegará espontáneamente, que quiere decir sin buscarlo, pensando sin pensar. Experimentemos eso. ¿Algún comentario? Vamos ahora a ver algo sobre niveles de conciencia, que parece que es un concepto, y lo es en quien no ha practicado, pero veréis qué fácil resulta. Niveles de conciencia, profundizaciones de la conciencia. Toda la conciencia es una, pero los niveles, según las circunstancias, se alternan. Condicionada o incondicionadamente. Y el nivel más superficial es el condicionado, es el nivel del ego. Es decir, del pensamiento condicionado, sobrepuesto, adquirido. Más profundamente, el pensamiento isirío que acabo de nombrar, sin ego, es comprensivo y no buscado. Siempre le podemos identificar porque nos da luz, nos aporta lucidez. Esto es más profundo. Otro nivel más, y la conciencia cuerpo, individual, natural, del placer y el dolor no buscados, no intencionales, liberados de condicionamientos, nivel del cuerpo, Tai, es presente, siempre es presente,
y tiene liberados los sentidos, no condicionados, quiere decir. Otro nivel más, el cósmico, sin límites, difuminado, sin percepción individual por parte de la conciencia comprensiva, pero que si miramos y sabemos mirar, le vemos siempre presente. Nivel cósmico, el de la unidad, la totalidad. Otro nivel, fijaros que son unos cuantos, pero todos aparecen espontáneamente, por la práctica. Otro nivel, digo, es el de haber ido y volver a esta realidad, pero volver sabiendo. Entre otras cosas, hemos de saber entrar y salir de cada nivel. Algunos podemos entrar y salir a voluntad. Los más profundos son involuntarios, ya estás allí. Son los niveles de la conciencia, de la práctica sin tiempo personal. Interesante, ¿no? Una guía. Insisto en que los niveles de conciencia, en función del principio de causalidad, ego, de no causalidad, es decir, de no condicionamiento, se sustituyen unos a otros. Es decir, la conciencia es como el cuerpo es cósmico. Entonces, hay una cosa que se llama homeostasis, y es que los órganos y las funciones se mueven compensándose, son flexibles cuando se atiende a este, al otro, a tres a la vez, etc. Es decir, hay reguladores, sistemas nerviosos, varios sistemas nerviosos. De manera que el cuerpo se mantiene nunca igual y siempre en unos equilibrios estables. Han de ocurrir fuertes estímulos para que se inestabilice. Y nuestro alrededor está lleno de esos estímulos, de esas desestabilizadores. De ahí que el Zen sea tan importante para vivir equilibradamente, sin diferencias entre lo mental, lo físico, lo psíquico, lo ambiental. Uno de los hallazgos de neurólogos y psiquiatras japoneses hasta finales del siglo pasado, al estudiar el zazen en principiantes y en algunos monjes muy experimentados, utilizando medios tecnológicos, pues distinguieron que las ondas de los electroencefalogramas se tranquilizaban, se utilizaba menos energía y se reforzaban los sistemas de deshabituación. Fijaros lo importantísimo que es esto. El buen funcionamiento del cuerpo, la mente y neutralizar la deshabituación.
deshabituación, inmediatamente pensamos en drogas, en adicciones, en depresiones, en repeticiones. Bueno, pues el buen funcionamiento nos capacita para este estado de salud y lucidez, deshabituación. Qué importante es esto. ¿Y cómo llegaban a la conclusión viendo el comportamiento de los electroencefalogramas? Pues que los principiantes en el zazen, cuando les desaparecía un estímulo importante, perdían el equilibrio y seguían enganchados del estímulo. Un estímulo agradable o un estímulo desagradable. Seguía reverberando en ellos, no conseguían recuperar un cierto equilibrio que habían conseguido con la meditación. Sin embargo, los meditadores avezados, los monjes, abandonaban la reacción al estímulo gracias a su estado de alerta recuperable inmediatamente después del estímulo. Es decir, el estado de alerta les permitía identificar y abandonar inmediatamente, en vez de seguir colgados como los principiantes. ¿Alguna cosa? Marisa entra. ¿Entra ahora, Marisa? Creí que ya había entrado. Bueno, pues mi última chuleta es de uno de vosotros con respecto a tocar el espíritu, dice. Empiezo diciendo que cada enseñanza señala el espíritu según las concepciones de cada enseñanza. En el Zen, no habiendo más que práctica, su sentido es el de tener experiencia de la práctica. Ordinariamente, a más práctica, más sabiduría espiritual, entre comillas, mayor espíritu, Shin, mayor espíritu. Tanto es así que el joven practicante puede ser tratado como un anciano si hace más tiempo que practica que un recién llegado de 60 años. Esa es la manera de ordenar muchas cosas en los monasterios o en los templos o en las escuelas, como los queréis llamar. Puedes tener cierta edad y sin embargo te colocan en el último lugar cuando eres principiante y vas subiendo en la medida en que pasan los años. Pues tocar el espíritu para uno de nosotros que colabora, dice, situación a la que no se llega por voluntad, por quererla. No está en el camino de los objetivos, porque en los objetivos hay ansiedad de logro. Tampoco está en la depresión,
donde la conciencia se concentra en la queja, en el sufrimiento, con motivo o sin él. Tampoco el espíritu se toca por las drogas, con las drogas. Hay veces que uno sí puede tocar el espíritu, lo comentaba un día de estos pasados, en situaciones límite, pero no sabe identificarlo. En accidentes, casos de muerte, estados de guerra, torturas, pero es muy fácil de confundir con exaltaciones producidas por las indolginas, es decir, por las neurohormonas que nos defienden del dolor. Pero como digo, es muy difícil que sin haber practicado se reconozca cómo tocar el espíritu. Entendiendo el espíritu como la reserva alaya, lo llaman, la reserva de la conciencia, la reserva natural de la conciencia, de la propia naturaleza. Efectivamente no se llega ahí solo por el querer, eso es ego, porque uno lo desee, uno se lo tiene que ganar, tiene que esforzarse, tiene que estudiar su mente, su cuerpo, tiene que aprender todo esto, que es perfectamente asequible. Las gentes más, como lo he comentado muchas veces, más sencillas de toda Asia han sido capaces de aprender y practicar. No debe ser tan difícil. Bueno, yo he terminado con lo que quería decir. Ahora solo queda que me preguntéis algo o que añadáis algo. Y a los que habéis llegado tarde, os recomiendo oír el resto. ¿Queréis decirme algo? ¿Shinkai está? Sí. Shinkai, hablé con un señor que habló contigo, le recomendé que se conectase, pero no lo hizo. ¿Tenéis alguna cosa? Doshin. Sampai por permitirme escuchar la prédica del Dharma. Shinkai.
Me ha dicho que mañana me manda un correo con un informe para ti y que el lunes te visitará. Shinkai, dile que no me puede visitar. Que leeré su informe. Bueno, si no tenéis más cosas... Shinkai Gaso y Sirio. Solo puedo decir Sampai y que tu charla da energía a esta consciencia presente. Entonces, hoy es viernes, ¿verdad? Entonces nos veremos el lunes próximo.